México supera a Estados Unidos en petróleo. Y cada vez son más la cantidad de estadounidenses cruzando la frontera para cargar gasolina barata en México. Mónica tuvo un viaje largo desde San Diego hasta Tijuana solo para cargar gasolina. Los altos precios de la gasolina están obligando a los conductores de Estados Unidos a cruzar la frontera con México para llenar el tanque. Miles de residentes fronterizos crucen hacia México a cargar gasolina. El presidente López Obrador no titubeó al presumirle esto a Biden y declaró que los estadounidenses que deseen comprar gasolina barata pueden hacerlo en las ciudades fronterizas de México y que no se cerrarán las fronteras. Reafirmamos el compromiso de que los estadounidenses que quieran cargar gasolina en las gasolineras de México, que están en la frontera, en las ciudades fronterizas de México, lo pueden hacer, que no vamos a cerrar la frontera. Pero te quiero contar cómo Estados Unidos llegó a ser la potencia mundial en exportación de petróleo y refinación de gasolina, y por qué en solo un año Estados Unidos está pagando el doble de gasolina y los consumidores están sufriendo. Y por el otro lado, cómo el país de México se está convirtiendo en una potencia mundial del petróleo una vez más. Pero para esto vayamos al principio de todo. Según los historiadores, hay recuentos que el petróleo había sido usado para el asfalto que se utilizó en la construcción del Imperio Babilónico, donde también se encontraron pruebas de que una forma destilada del petróleo era usada por la clase alta del mismo imperio. También, la misma Biblia habla de la brea que se utilizó para impermeabilizar el arca de Noé hace aproximadamente 3000 años, que también se cree fue una sustancia extraída del petróleo crudo. Pero hace 2000 años, justo en la época de Jesús y los apóstoles, los chinos fueron los que registraron una serie de eventos utilizando el petróleo crudo, donde con tubos de bambú lo bombeaban fuera de las tierras y era utilizado como combustible y destilado para otros usos domésticos. Más adelante, aproximadamente 700 años después de Cristo, las personas iniciaron los primeros proyectos formales de bombeo al construir uno de los primeros campos petroleros en el mundo. Uno de los avances más grandes que tuvieron fue la pavimentación de la ciudad de Bagdad con un tipo de asfalto o brea extraído del petróleo. Pero viajemos hasta el continente americano. Alrededor de los años 1400, es lo que ahora conocemos como el oeste de Pensilvania, el general Luis José de Francia presenció pequeños pozos petroleros de hasta 6 metros de profundidad, donde la tribu Séneca los usaba para calentarse y hacer grandes llamaradas en sus ceremonias religiosas. Pero nadie realmente en el mundo usaba el petróleo a su máxima capacidad, y no fue hasta los años 1800 cuando la historia más emocionante del petróleo inició. Así que transportémonos al viejo mundo y vamos a ver qué es lo que nos dice la historia. En el año 1848, en la ciudad de Alfreton, en Inglaterra, el químico llamado James Young encontró varias fórmulas para destilar el petróleo crudo y sacar una serie de productos que lo llevó a iniciar el primer negocio formal de refinación, al cual llamó E.W. Binney y Corporación, y otra empresa llamada E. Meldrum y Corporación. Pero ya ustedes saben, los negocios no vienen sin competencia. Y en un lugar llamado el Reino de Galacia, que ahora se ubica en una región que abarca Polonia y Ucrania, en el año 1856 Ignacy Lukasiewicz construyó la primera refinería en el mundo. A la misma vez, Ignacy encontró la forma de destilar el queroseno. A él se le atribuye la invención de la moderna lámpara de queroseno en 1853. Una lámpara que muchos de nosotros vimos en casa de nuestros abuelitos. Y si eres muy joven para haber conocido esta lámpara, pues bueno, ves a desayunar al restaurante Cracker Barrel y ahí encontrarás una lamparita de estas en cada una de las mesas. Originalmente, las primeras refinerías se dedicaban exclusivamente a la producción del queroseno, que es lo que daba luz por las noches a todo el mundo. Y en Estados Unidos estaban los nuevos conquistadores del mundo, los gringos, y ellos dijeron, oye, ¿cómo puede ser posible que les estamos comprando combustible a los europeos? ¿Que nosotros no somos los jefes? Así que ellos empezaron a trabajar fuertemente en esto y lo lograron. Edwin Drake y Samuel Martin revolucionaron el mercado petrolero.
perforaron el primer pozo petrolero y construyeron la primera refinería en América, la cual empezó a producir su propio queroseno, y los Estados Unidos por primera vez fue independiente en su energía. Y aquí, amigos, en los años 1850 comenzó la guerra por el dominio del petróleo. Estados Unidos comenzó a perforar docenas de pozos, igualmente que el resto del mundo, y comenzó la competencia del petróleo que hasta hoy en día tenemos. ¿Pero qué estaba pasando en México? Bueno, pues también hay pruebas de que los aztecas trabajaron con asfalto, así que no, chinos, ustedes no fueron los primeros. Pero no fue hasta 20 años después que Estados Unidos inició la producción oficial de petróleo y refinación del queroseno, cuando México se unió a esta carrera. Las primeras cantidades pequeñas de queroseno fueron refinadas alrededor de 1876 en Tampico, pero no fue hasta principios de los años 1900 que subsidiarios de la compañía British Pearson y la compañía americana Doheny le vendieron la idea al gobierno mexicano de lo beneficioso que esto podría ser para todos, y permitieron el ingreso de compañías estadounidenses y europeas. Así, las compañías estadounidenses y europeas empezaron a hacer negocios jugosísimos y literalmente le estaban sacando el jugo a las tierras mexicanas y llevándose las ganancias a Estados Unidos y Europa. Pero entró un presidente al estilo Andrés Manuel López Obrador, un presidente llamado Lázaro Cárdenas, que les dijo a los gringos: se acabó el piquete de ojo, se acabaron las mordidas, y estos gringuitos ahora sí se los llevó la... Me canso ganso. Me canso ganso. Así que les dijo: gringuitos y europeos se me van andando, pero por favorcito todo lo que veo me lo dejan funcionando. Y esa fue la expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, citando el artículo 27 de la Constitución mexicana, México confiscó toda la infraestructura que había sido construida por los extranjeros. Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional. Muy buena movida, presidente. Obviamente, el mundo se fue en contra de México y los tomaron como abusadores, ladrones, corruptos, y les cerraron las puertas al comercio exterior. Pero para la gran suerte de los mexicanos, la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo y el petróleo no alcanzaba en el mundo. Así que se les olvidó rápido lo que pasó y México empezó a vender petróleo a su máxima capacidad a muchos países. Y así, en aquellos años, se convirtió en el quinto mayor exportador del petróleo en el mundo. Ahora, antes de continuar, quiero decirte que la expropiación petrolera no tan solo funcionó en contra de los extranjeros que perdieron todo, sino que también funcionó en contra de los ciudadanos mexicanos, porque ahora no importa que tengan grandes hectáreas de tierra, todo el petróleo del subsuelo le pertenece al gobierno, y con la expropiación, las riquezas del país nunca serían distribuidas con igualdad, y si el gobierno se vuelve corrupto, pues esas riquezas del petróleo quedarían en el bolsillo de unos pocos políticos. Y por el otro lado, si el gobierno se vuelve honesto, pues tampoco se sentiría mucho el beneficio, porque hay que repartirlo a todos y es difícil saber cómo se distribuye ese dinero o si de verdad se distribuye. Por ejemplo, en Texas, si tú compras una propiedad y también compras los derechos minerales de esa tierra, puedes gozar de todo lo que hay debajo de la tierra: agua, oro, plata, petróleo, gas natural, etc. Es tu derecho y nadie te lo puede quitar. Es más, por eso existe la segunda enmienda de la Constitución, que te da el derecho a portar armas. Esto es para que defiendas tu propiedad aún con fuerza letal y aún del mismo gobierno. Ahora, seguimos con el ejemplo de Texas. Siendo dueño de tus propias tierras y los minerales de esas tierras en Texas, podrías rentar estas tierras a compañías petroleras para que vengan, exploten la tierra y a cambio te van a dar un porcentaje de lo que ellos saquen de la tierra. Estas ganancias varían entre el 3 y el 15%, dependiendo qué tan bueno seas negociando y obviamente qué tan fértil sea la tierra. Y bueno, de esa manera, las riquezas del petróleo de Estados Unidos son distribuidas a una mayor cantidad de ciudadanos estadounidenses. Y también el mercado petrolero en general pudo expandirse rápidamente, porque obviamente la motivación de los propietarios era enorme. Solo imagínate,
si los gobiernos latinoamericanos pasaran una ley el día de hoy que dice: los propietarios son dueños del subsuelo y tienen derecho a explotarlo. Mañana mismo habría miles de personas haciendo hoyos en sus propiedades buscando petróleo o recursos naturales. Pero no nos emocionemos, esas oportunidades solo están en Estados Unidos. Y como dicen los gringos, solo en América. Pero no creas que sigue tan fácil. En el último año se puso más difícil sacarle provecho a las tierras estadounidenses, por lo que te explicaré más adelantito. Pero ya me adelanté mucho. Regresemos a Estados Unidos 1890. Para este entonces ya se había levantado un magnate del petróleo llamado John D. Rockefeller. Su empresa Standard Oil Company había llegado a ser una de las compañías más poderosas en el mundo y el señor Rockefeller la persona más rica del mundo. Las exportaciones del petróleo y crudos refinados como el queroseno y la gasolina eran tan enormes que Mr. Rockefeller llegó a ser tan poderoso como el mismo gobierno, pero andaba chueco. Y siguió así hasta que se levantó una mujer igual al estilo de Andrés Manuel López Obrador, que le sacó todos los trapitos al sol a Mr. Rockefeller. Y logró que el gobierno de Estados Unidos iniciara una demanda en contra de su compañía Standard Oil Company y el gobierno ganó, partiendo esta compañía en 34 diferentes empresas, una de las cuales todavía existen como ExxonMobil y Chevron Corporation. Al principio del siglo XX, Estados Unidos experimentó una prosperidad inmensa, con la venta de armas en la Primera Guerra Mundial y obviamente del petróleo también, pero enfrentó otro problema nuevo. Uno de esos problemas que todos nosotros queremos: prosperidad a manos llenas. La prosperidad de 1914 a 1918 le dio un levantón al país en todas las áreas, y eso causó que el petróleo tan abundante que había escaseara. Ahora se necesitaba petróleo para electrificar parte del país con la nueva invención de la electricidad, la corriente alterna inventada por Nikola Tesla en Nueva York. Se necesitaba petróleo para echar a andar las nuevas fábricas de producción, petróleo para echar a andar los nuevos carros que se construyeron, especialmente el modelo T de la Ford, tanto que en 1915 al 1920 el consumo del petróleo casi se duplicó a un 94%, creando una crisis de transportación jamás experimentada en los Estados Unidos. O sea que la gente tenía tanto dinero para comprar, pero el petróleo era tan escaso que no había la manera de transportar los productos rápidamente. Así que ¿quién creen ustedes que vino al rescate? Me canso ganso. México, el cual era el segundo mayor productor de petróleo en el mundo y el número 1 en exportaciones. Pero ustedes ya conocen a los gringos, nunca les gusta perder, así que por las buenas, Texas, California y Oklahoma no titubearon para darle más duro a la producción del petróleo y en poco tiempo pudieron suplir la demanda del petróleo, tanto que para el 1926 los precios habían caído a un 66% y eran otra vez autosuficientes en su petróleo. Obviamente los mexicanos estaban enfurecidos. Primero porque los gringos dejaron de consumir petróleo mexicano y segundo porque se les olvidó un detalle muy importante: seguir explorando sus pozos petroleros. Tuvieron un declive fuerte en la exportación y no fue hasta el 1962 cuando descubrieron un pozo muy rico en petróleo que subastó la producción por muchas décadas. Irónicamente, este pozo lo encontraron en una ciudad llamada Poza Rica, Veracruz. Estados Unidos siguió independiente en su energía petrolera, produciendo más de lo que consumía, pero el mismo problema de 1915 a 1920 sucedió en el 1948. Solo 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos recibió otra inyección de prosperidad a manos llenas. Más fábricas, más casas nuevas, más carros, tanto que se tuvo que convertir en importador de petróleo y así convirtiéndose dependiente de otros países. Y aquí quiero que veas un viajecito a la producción del petróleo por país desde el año 1965 hasta el año 2018.
Pero bueno, finalmente llegamos al año 2022 y la guerra continúa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué México le está ganando a Estados Unidos actualmente? Obviamente, Estados Unidos todavía produce mucho más petróleo que México, más que Venezuela y Brasil, etc. Pero no es suficiente. Pero no tan solo no es suficiente, sino que el gobierno actual demócrata ha metido a Estados Unidos en un compromiso que les estará costando pagar el doble de precio por la gasolina. Y esto desata una serie de eventos devastadores que la mayoría de las veces no los vemos. Pero cada vez que sube la gasolina, cientos de trabajos se pierden, negocios se van a la quiebra, las personas más pobres y vulnerables se enferman por preocupaciones, falta de dinero para medicina, depresión, suicidios, y es como una guerra, a nadie le conviene y a todos les afecta. Pero si vives en Estados Unidos, no te preocupes mucho, te tengo un regalito el día de hoy. Obtén 15 centavos de descuento por galón en tu primer compra de gasolina cuando usas la aplicación GetUpside. Esta aplicación te ayuda a identificar las estaciones de gasolina que tienen la gasolina más barata y también te indica cómo puedes tú agarrar estos tipos de descuento, esos tipos de reembolso. Así que si estás interesado o interesada, ves a la descripción del video y ahí te tengo la demás información. Ahora, déjame explicarte lo que está pasando en Estados Unidos. La razón por la que el precio de gasolina se dobló y posiblemente seguirá subiendo es por el calentamiento global. Así es, todos sabemos el problema del calentamiento global, que bueno, cada vez suena más como una conspiración para mantenernos controlados, etc. Nos habían dicho que para el año 2000 los glaciares estarían derretidos y que las olas cubrirían todas las costas, pero no sucedió. Después lo movieron al año 2020 y todavía estamos aquí. Pero supongamos que esto es verdad. Hay dos partidos políticos en Estados Unidos. Uno cada vez se convence más de que esto puede ser manipulación de las Naciones Unidas y el globalismo. Y el otro partido es un partido extremista que hasta acusa a las vacas flatulentas por este problema. Y piensan que todo lo que hacemos como raza humana causa calentamiento global. El debate está dividido, aún entre las personas más poderosas e inteligentes del mundo. Elon Musk, el hombre más rico del mundo en el 2022, el creador de Tesla y SpaceX, dice que el calentamiento global ha existido desde el principio y que es simplemente parte de la evolución del ser humano. Admite que como seres humanos tendremos que adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas, pero que no es para alarmarse. Por el otro lado, otro magnate, Bill Gates, dice que si en 10 años no para la contaminación, el ser humano empezará a morirse hasta la extinción. Entonces el gobierno en la administración de Obama inició una campaña fuertemente en contra del quemo del combustible fósil. Sin la aprobación de diputados ni senadores, comprometió al país en el Acuerdo de París. Good afternoon, everybody. Today is a historic day in the fight to protect our planet for future generations. Donde actualmente Estados Unidos está comprometido a reducir sus emisiones a un 50% para el año 2030. Lo que significa que en solo 8 años, la mitad de las personas deben tener carros eléctricos. Y obviamente toda esta presión cae sobre los hombros de la gente pobre, que usan los carros más viejitos para trabajar y que será imposible para ellos comprar un carro nuevo para el 2030 y mucho menos un carro eléctrico. Después de Obama entró Trump, el cual canceló este acuerdo de inmediato, porque después de haberlo revisado se dio cuenta de que Estados Unidos tendría que cancelar proyectos de infraestructura, dejar de construir fábricas, poner una carga muy pesada en la gente pobre para comprar carros eléctricos, y lo que más lo enfureció fue de que China no estaba comprometido con nada hasta el 2030 y Rusia muy poquito. China will be allowed to build hundreds of additional coal plants. So we can't build the plants, but they can. Y que los dos países enemigos podrían seguir avanzando económicamente usando energía fósil sin ninguna consecuencia. También el presidente Trump argumentó que este acuerdo estaba diseñado para debilitar, destruir la economía estadounidense para fortalecer otros países en desarrollo, especialmente China y Rusia. Así el presidente Trump, con un plan alterno, incrementó la producción a su máximo nivel, abriendo las tierras federales para la explotación del petróleo, facilitando concesiones y desregularizando la industria petrolera que estaba ahorcando la producción.
Y así, Estados Unidos, después de muchos años, llegó a ser independiente en su propia energía fósil una vez más y dejó de ser dependiente del mundo. Esto logró que el precio de la gasolina se desplomara a niveles más bajos que hemos visto en la historia. El galón de gasolina está a $1.95 en promedio. Fue tan grande el desplome en los precios que otros países empezaron a perder dinero porque no tan solo Estados Unidos ya no les compraba petróleo, sino que ahora no tenían dónde guardarlo. Y si así no querían a Trump, pues ahora lo odiaban. Aquí en la pantalla se ven los niveles de contaminación de Estados Unidos históricamente, donde vemos los dos picos más grandes que fueron en el año 1973 y 2000. A partir de esos años hemos venido en una caída muy buena, lo cual convierte a Estados Unidos en el país más limpio del mundo relativo al consumo de petróleo, lo que significa que los carros, fábricas y energía producen menos contaminación que los carros, fábricas y energía de otro país en el mundo. En cambio a China nadie le dice nada. Aquí estás viendo los niveles de contaminación, los cuales siguen aumentando de una manera exagerada. Obviamente, como nadie les dice nada, ellos siguen produciendo y volviéndose exageradamente ricos. Algo que el presidente Trump odiaba, pero su sucesor, el presidente Biden, apoya. Y no apoya a China porque es un país en desarrollo, sino porque Biden tiene muchos negocios jugosos en China. We also have new information this morning about an ongoing investigation into President Biden's son Hunter. Federal officials are looking at his foreign business dealings, including his ties to a Chinese energy company. Y se especula que Biden sigue apoyando a China porque tiene muchos secretos de su hijo Hunter, que está involucrado en drogas, prostitución ilegal, sobornos, y si Biden se atreve a desafiar a los chinos podrían sacarle sus trapitos al sol. Pero aparte de esto, hay una pregunta que cada vez más y más la gente se pregunta, y es una pregunta que México ya descifró, pero pareciera que Estados Unidos está un poco atrasado en este tipo de situaciones. La pregunta es: ¿cómo puede ser que Biden, con un sueldo de político, sea tan millonario? ¿Pero qué fue exactamente lo que hizo Biden para causar este catástrofe de inflación y alza de precios en el petróleo? Bueno, aquí te mencionaré lo que hizo. La gráfica que ves en pantalla fue creada por la organización American Action Forum. Te muestra la alza en los precios de la gasolina consistente con la política de Biden. En enero del 2021, el primer mes de la presidencia, le quitó la autoridad al Buró de Manejo de Tierras para parar permisos de perforación y concesiones mineras y petroleras. Canceló el proyecto de Keystone, revertió toda la política energética de Trump a la política energética de Obama, ingresando otra vez al Acuerdo de París que ya te mencioné. Canceló el subsidio federal para la energía fósil, paró todas las concesiones federales de petróleo y gas en tierras federales y aguas. Después siguió el masacre petrolero con otras 12 acciones, entre ellas otra cancelación fuerte de concesiones en Alaska y el Golfo de México. Por el otro lado, en México, el 1 de diciembre del 2018, algo muy diferente empezó a suceder en la industria petrolera. Y eso fue el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Un presidente al estilo Lázaro Cárdenas. Me canso ganso. El cual tenía un plan muy específico de lo que Petróleos Mexicanos tendría que ser. Existe un plan de negocios del 2019 al 2023 de 222 hojas que la verdad es un poco aburrido, pero marca el plan estratégico de crecimiento. Pero para no aburrirte con estas 222 hojas, te lo voy a decir en una oración. México está comprometido a restaurar Pemex como una potencia energética mundialmente una vez más. Y para esto, pues se tiene que hacer lo contrario de Estados Unidos. Así de simple. O sea, seguir explorando pozos petroleros, seguir perforando, restaurar las refinerías abandonadas, construir la refinería nueva de Dos Bocas, parar la ordeña ilegal de combustible donde delincuentes interceptaban tubos de combustible, los perforaban, les conectaban una manguera y la vendían ilegalmente a mitad de precio.
Obviamente, el problema más grande ha sido la corrupción. Solo imagínense, el PRI, uno de los partidos políticos de México, robó más de 200 millones para reinvertir en las campañas políticas de sus candidatos. Con esto se compraban despensas para comprar votos y hasta literalmente compraban la credencial de elector, entre muchas otras docenas de estrategias para quedar en el poder. Es difícil recopilar una lista de robos por corrupción en Pemex, pero se estima que se llegó a robar hasta $1,000 millones al año con diferentes estrategias saqueadoras como trabajos fantasma, o sea que reportaban pagos a empleados que no existían, presupuesto robado de los proyectos que nunca existieron, la venta clandestina de combustibles, el vínculo con el crimen organizado para ordeñar ductos. Uno de estos escándalos de corrupción fue del famoso Odebrecht, el cual ayudó a financiar la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012 a cambio de obtener grandes contratos de Pemex. Sucedió así. Odebrecht le dio 10 millones a Emilio Lozoya para que creara una campaña muy fuerte que ayudara a ganar a Peña Nieto, con la condición de que, cuando Peña Nieto ganara, estableciera a Emilio Lozoya como director de Pemex, y ultimadamente que Emilio Lozoya le diera los contratos más jugosos de Pemex a Odebrecht. Eran tan corruptos y lo veían tan normal que Emilio Lozoya no titubeó en comprar una casa de 38 millones y todos empezaron a preguntarse que de dónde había sacado ese dinero, hasta que conectaron todos los puntos y salieron al descubierto. Pero bueno, al final de cuentas ya sabemos cómo se le hace para que un país tenga gasolina independiente y barata. En cuanto a la gasolina, México está haciendo todo bien y la economía mexicana va para arriba. La gasolina está aproximadamente 30% más barata que en Estados Unidos, el cual si sigue la guerra en contra de la gasolina, pues seguirán pagando las consecuencias y no se sabe hasta dónde podrían llegar los precios. Pero lo más importante obviamente es tu comentario. A final de cuentas vivimos en países democráticos donde nosotros votamos para que se haga lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Cómo ves la situación en México? ¿Cómo ves la situación en Estados Unidos? ¿Estás a favor del quemo de gasolina? ¿Estás a favor de la ecología? ¿Piensas que es un mito esto del calentamiento global? ¿Crees que sí es real? Ponlo ahí en tus comentarios y nos vemos hasta el próximo video.